¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un abrazo fraterno para ustedes, que el Señor esté guiando el día de hoy y bendiciendo sus vidas. Donde quiera que estén, en su casita ahí, compartiendo con la familia o quizás en los estudios o terminando estudios realmente, el trabajo, la calle, ¿ya? Y tomando algo ahí fresquito por el calor que hace, ¿ya? El día de hoy nuevamente una reflexión de la palabra del Señor con respecto a Navidad y esta espera que tenemos, ¿cierto?, de la venida de Jesucristo en un momento determinado en la historia de la humanidad para traer al mundo paz, esperanza, y es también para nosotros de gran gozo, obviamente, porque recordamos, ¿cierto?, ese sacrificio por nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El texto del día de hoy está en Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo texto bíblico, ¿no? Un texto que nos habla acerca de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz. Dios, ¿cierto?, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ciertamente la vida de nuestro Señor Jesucristo y el resultado final de su sacrificio por nosotros en la cruz tiene que ver con acontecimientos que relatan un momento en la historia de Jesús que, humanamente hablando, no fue tan grato, en el sentido de que para poder llegar a entregarse por nosotros, a regalarnos la salvación como el don perfecto, ¿cierto?, ese regalo inmerecido, tuvo que pasar por muchas cosas. Pero fíjense que interesante, porque se asemeja mucho a la historia de José. ¿Se recuerdan ahí José en Génesis capítulo 37? Donde nos habla acerca de José, hijo de Jacob, que tuvo dos sueños. En aquel tiempo los sueños eran muy, muy reconocidos y eran muy tomados en cuenta, porque si estos sueños que algunos tenían eran repetidos, ¿cierto?, en una o dos veces, o en un sueño y en un segundo sueño, presagiaba que se iba a cumplir ese sueño, ¿ya? Y los sueños de José ciertamente tienen una connotación que nos habla de un acontecimiento que iba a ocurrir más adelante. El primer sueño que tuvo José, a ver si ustedes se recuerdan en su mente, fue cuando soñó que su gavilla, ¿cierto?, se erguía y que las demás gavillas que estaban alrededor se inclinaban hacia la gavilla de él, ¿cierto? Por lo tanto, de una u otra forma significaba que sus hermanos, su familia se iban a inclinar hacia él. Bueno, sus hermanos estuvieron todos ahí en un alboroto, ¿cierto? ¿Quién era este que viene a tener este sueño y que alguna vez nos vamos a inclinar ante él? Después viene José y tiene otro sueño más, el sol y la luna, ¿cierto?, y las estrellas. Veía cómo se inclinaban ante él. Todo lo que aconteció con respecto a José, efectivamente, desde ese momento en adelante, fue un momento de contratiempos, donde fue vendido por sus hermanos, ¿cierto?, donde fue esclavo y donde también de una u otra forma tuvo que pasar diferentes situaciones complejas en las cuales pasó tristeza, ¿cierto?, y angustia. Al final el faraón, o el mayordomo del faraón, lo tomó y lo llevó ante el faraón, le conoció, ¿cierto?, y ciertamente también escuchó los sueños que había tenido ahí en la cárcel, y lo tomó como el principal de Egipto, tremendo cargo, ¿cierto? Pero para llegar a ese momento tuvo que pasar por muchas cosas. Pero al final también había un propósito especial, y ese propósito era que salvar a su familia de la hambruna que estaba ocurriendo en ese momento. Y llegó el momento en el cual se cumplieron los sueños de José, donde sus hermanos se inclinaron ante él. Todo un acontecimiento para llegar a algo bueno, ¿cierto? Contratiempos, dificultades para llegar a algo bueno. Nuestro Señor Jesucristo pasó por lo mismo. Se encarnó, se humilló, ¿cierto?, siendo Dios, ¿cierto?, en la majestad de todas las cosas, con el Padre y el Espíritu Santo, bajó, se encarnó, se humilló, pasó persecución, ¿cierto? Fue tomado prisionero, ¿ya? Fue azotado, fue realmente un
hombre y Dios, que fue martirizado por nuestros pecados, para que al final muriera en la cruz, pero que también al final resucitara de entre los muertos, para traernos a ti y a mí salvación. También pasó por muchas cosas, pero con un bien específico, y ese era que usted y yo seamos salvos. Hermanos queridos, también en nuestras vidas como creyentes también vamos a pasar diferentes dificultades de esta vida. Cuando reconocemos al Señor como Salvador, nos damos cuenta que Dios es maravilloso, que es eterno, ¿cierto? Es un regalo precioso, esa luz que viene al mundo, pero también viene a mi corazón. Pero desde ese momento también vamos a pasar dificultades, porque cuando somos fieles al Señor, somos perseguidos de muchas formas. Y tenemos que pasar y padecer lo que también Cristo padeció por hablar, ¿cierto? Y predicar la buena nueva de salvación. Pero al final nos espera un momento glorioso, ¿no? En el cual al final de nuestros días y a la vez también al final, a la consumación de los tiempos, estaremos en la gloria con Cristo. Estaremos viéndole cara a cara. Un final feliz, podríamos decirlo así, tal como José, tal como Jesús por nosotros, y también nuestra vida como creyentes, al final con la gloria en Cristo por siempre y para siempre. Así que hermanos, queridos, que el Señor nos bendiga, nos dé fuerzas para tener esa esperanza en nuestros corazones. No importa lo que haya pasado atrás, no importa nuestras vidas, nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, las tristezas, las lágrimas que en algún momento, ¿cierto? Y los esfuerzos que a lo mejor muchas veces nos costaron a veces muchas cosas. Sacamos cosas buenas de ellas, obviamente, pero cuando estemos en la gloria, todo eso va a pasar. Se va a transformar en un gozo y alegría constante, en un bien de gozo para todo creyente. Que el Señor te anime, que te dé esperanza esta Navidad, que te dé las fuerzas para seguir adelante. No importa lo que hoy día podamos estar viviendo, pero las fuerzas están en Cristo. Nuestro Padre Celestial, Él es quien provee de las fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo nos provee de salvación. Y el Espíritu Santo ministra tu vida para que tú te acerques al Señor. Busca la Trinidad, busca al Señor, lee tu palabra, lee la palabra del Señor, lee su palabra, escucha su voz, conversa con Él en oración, no dejes de congregarte. Todo eso son medios en los cuales Dios nos ha dado y te ha dado para que estemos cada vez más cerca del Señor y cada vez más cerquita también de ese momento en el cual estemos con Él en la gloria. Que el Señor les bendiga, un abrazo para ustedes, nos vemos prontamente.